Hey, estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles el programa Agenda Especial. Hoy estamos con León Vallejo Osorio. Él es literato, pedagogo y especialista en evaluación y currículo educativo. Lo hemos invitado para conversar en este rato con ustedes y conmigo sobre la problemática educativa, sobre el estado del arte, de la educación en tiempos de turbulencia, turbulencia política, turbulencia social, turbulencia económica, turbulencia cultural y, ¿por qué no?, turbulencia filosófica. De hecho, ya hemos oído hablar que hay algunas universidades muy importantes en el mundo que están descartando las filosofías como materias y disciplinas del conocimiento. Esto nos obliga a invitar a personas como León para que reflexionemos sobre qué está pasando. León, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y saludándolo, yo comienzo por pedirle que brevísimamente nos diga usted quién es. Un maestro. ¿Y qué es un maestro? No, pues un maestro es alguien que asume una responsabilidad frente a la generación de los sujetos que la sociedad necesita. Y entonces ahí ya empieza una discusión. ¿Qué tipo de sujetos? Ojo, no hablo de los individuos, de esos que compran y venden, etcétera, sino de los sujetos que tienen responsabilidades. ¿Qué tipo de sujetos es posible generar? Y yo pienso que hay dos tipos de sujetos básicos. Los sujetos que asumen como tarea que el mundo siga como está porque les conviene. O le conviene a sus patronos o a la gente para la cual hacen sus cosas. Y los sujetos que creemos que el mundo como está no está bien y que hay que transformarlo. Pero a ver, vamos despacio, porque usted ahí en su respuesta me ha tocado como 4 o 5 temas que todos son muy espinosos. Comencemos por el principio. La educación, como la entiende el común de la gente, o como la entendemos el común de las personas, obedece a un sistema y a un cuerpo organizado de autoridades, de instituciones y de contenidos con sus métodos respectivos, sí, que suponen que sacan al ser humano de la ignorancia y lo ponen en un estado de conocimiento. Más o menos, digamos que el padre de familia, cuando el niño ya tiene 3 años, 4 años, que lo comienza a introducir al jardín y después a la escuela de preescolar y después a la primaria, lo hace por allá mentalmente inspirado en que ese es el mecanismo para que mi niño o mi niña comiencen a formarse como seres con conocimiento y no se queden como seres sin conocimiento. Eso digámoslo así, de manera burda. Claro. Y todavía sigue siendo ese el señuelo. Es decir, eso que era de verdad un propósito que se había instaurado en la humanidad a partir de la Revolución Francesa, ya no es un propósito real, ahora es un señuelo. Ahora ya lo dicen con todas las letras. Se trata no de que la gente ingrese en el conocimiento, sino de que, comillas, aprenda a hacer en contexto. La educación, nos están diciendo ahora los maestros, es una educación planteada
desde competencias. ¿Y cómo definen la competencia? Como un, comillas, saber hacer en contexto. Incluso hay recomendaciones que se hacen. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, donde lo tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y sobre todo, cómo lo tiene que hacer. Si no, usted no tiene el espacio. Entonces, la educación pasó de ser un reto y una manera de llevar a la gente a pensar, a entender, a conocer el mundo, para pasar a ser una herramienta. La educación pasa a ser una herramienta para formar no sujetos responsables, sino individuos que se manejen como se manejan los clientes en un almacén de grandes superficies. Pero a ver, eso que usted dice nos aproxima, creo que fue en los años 60 del siglo pasado, que un pensador, un pedagogo brasilero, Paulo Freire, comenzó a hablar de la educación bancaria. Y era como ese el debate que él hacía, y es que la educación como está diseñada es una especie de depósito de conocimientos, donde mandamos a los niños a la escuela para que un señor o una señora que saben mucho les entreguen un poco de conocimientos y esos niños los guarden en su cajita cerebral y los usen, pero no los obliga a pensar. Más o menos, digámoslo, era lo que él decía. Y usted está diciendo ahora, 60 años después, lo mismo, pero en otro contexto. Quiero decir, la pregunta que surge ahora es, ¿y entonces los abogados que se formaban hace 60 años, los médicos que se formaban hace 60 años, los ingenieros que se formaban hace 60 años, eran peores o mejores en su formación que los que se forman hoy? Eso lo digo porque yo personalmente tengo la duda de si no eran mejores maestros los maestros de hace 60 años que los maestros de hoy. El asunto no es si los maestros somos peores o mejores. Para mi caso, en esa época yo ya era maestro. Y ahora pues tengo un recorrido, tengo unas cosas, pero había un sistema diferente, había una estructura diferente. Básico y claro, los muchachos que conmigo se graduaron en el año 71, 72, 73, siendo yo su maestro, discutíamos cosas de fondo en las clases. Por ejemplo, discutíamos los avances del psicoanálisis. Con estudiantes de bachillerato. Con estudiantes de bachillerato. De lo que entonces era sexto grado. Tercero, cuarto grado, quinto grado, sexto grado. Es decir, lo que hoy es octavo, noveno, etc. Y había un debate en torno a eso y discutíamos cosas de fondo. Hoy en día le insisten a los maestros en cursos: usted no se preocupe que, y este es un discurso más o menos oficial, o por lo menos oficioso, yo he estado en espacios de formación que el ministerio ha dado, y el discurso es este: profesores de educación física, usted no se preocupe que la escuela no está para ser campeones. Los campeones se forman en otro lado, en las playas de Pescadito, supongo. Y parece un discurso seductor. Y entonces le dicen a los profesores de química: es que usted no tiene que formar químicos. Y le dicen a los profesores de español que la gente aprenda a leer lo suficiente para seguir instrucciones. Y le dicen a los profesores de filosofía:
¿usted por qué se mete en ese cuento de explicarle a la gente quién era Heráclito? Si un bachiller, esto es un discurso de hace un mes, si un bachiller termina su bachillerato y no sabe quién es Heráclito, y no sabe quién es cualquiera de los teóricos de la filosofía, no pasa nada. Tranquilo, no se preocupe. Entonces hay una tendencia oficial a negar los objetos de conocimiento como objetos de formación. Y entonces se ha perdido el panorama de conjunto. Es absolutamente lamentable. Y entonces se confundieron otras cosas. Por ejemplo, se confundió el asunto básico de la información con el asunto del conocimiento. Y al confundir información y conocimiento se dijo, el conocimiento está en la red. Entonces no se preocupe que el conocimiento está en la red. La información está en la red. Y entonces se dijo, información, conocimiento, eso es lo mismo. Y resulta que no es lo mismo. Bueno, entonces con eso que usted está explicando, podemos comenzar a tratar de hilvanar que el discurso tiene un propósito, y es el de desintegrar la construcción social de conocimiento. Es decir, antes, cuando al estudiante se le ponía sobre la mesa el que pensara sobre la historia del mundo, sobre la filosofía, o sea, cómo se ha construido el pensamiento en el mundo, cómo se ha ido construyendo el conocimiento científico a través de la biología o de la química, se lo ponía en un estado de globalidad, para decirlo de alguna manera, y entendiendo de que él era simplemente parte de una sociedad. Claro. Si yo le comprendo a usted bien lo que está planteando, es un discurso reduccionista al máximo, donde la sociedad desaparece y se vuelve individuo. Es decir, es el individuo el que reemplaza a la sociedad. Eso es. Y ahí está la trampa. Esa es la trampa, y es una trampa mortal. Entonces, se liquida el sujeto, se liquidan las responsabilidades. Ya no existe corresponsabilidad. No hay responsabilidades. Entonces, por ejemplo, el decreto 230, que después se reemplazó por el 1290, que es el que regula la evaluación, se monta sobre un prerequisito, y es que las políticas oficiales le habían quitado, por la ley 715, varios billones con B de billete, no millones, a la educación. Y entonces se había dicho, las platas que le llegan a Cali, o que le llegan al Valle, que le llegan a Medellín, Antioquia, a las entidades territoriales certificadas, para financiar la educación, equivale al número de estudiantes matriculados el año anterior, es decir, clientes, multiplicados por una ecuación. Por lo tanto, si un estudiante, comillas, pierde el año, entonces el gobierno pierde 1 millón de pesos, 1 millón algo. Entonces la orientación era, pasen los muchachos así no tengan el nivel. Porque si no los pasa, perdemos plata. Entonces, calidad significa eficiencia en términos de que con menos plata puedan atender más estudiantes con maestros peor pagados. Esa es la lógica. Y entonces eso nos lleva a otro vértice de toda esta problemática, y es lo que se muestra como una medida de tolerancia, de inclusión, y es deje que el estudiante no se quede, para que no lo vamos a excluir, para que no lo dejemos rezagado. Es simplemente la manera como se encubre, como se disimula
que para el Estado ya no es importante el individuo en su proceso de formación como sujeto social, sino que simplemente le interesa mantenerlo contenido en un sistema instruccional. Como un hacedor de cosas. Como un hacedor de cosas. Como un operador. Entonces, pero el discurso es más complicado que eso. Ojalá la cosa se redujera a eso. El problema es que hay un debate pedagógico del que yo participo y yo estoy de acuerdo en que aquí el problema no es que los muchachos ganen o pierdan el año. Eso no es. Pero lo montaron en esa lógica. Entonces, al montarse en esa lógica, los muchachos aprendieron una cosa. Yo puedo pasar el año sin estudiar. Yo puedo pasar sin hacer ningún esfuerzo. Y entonces al Estado, ¿qué le interesa? Que a los muchachos les vaya bien en las pruebas externas. Entonces sacaron la evaluación del aula. Y entonces toda la carrera que tiene todo el mundo es cómo gano las pruebas PISA, cómo gano la prueba saber, cómo gano la prueba externa. Y entonces se han montado compañías que antes no existían. Negocios. Digamos negocios que le garantizan a la gente que lo entrenan para pasar la prueba. Y así no entiendan el contexto. No, así no entiendan nada. Pero es amaestrarlos para que les vaya bien en la prueba. Y entonces, en este país, se evalúa todo. Evalúan a los maestros, evalúan a los estudiantes, evalúan a las instituciones, si cumplieron las metas que propuso el Estado. Pero lo que no se evalúa son los parámetros de la evaluación. ¿Quién formula la evaluación? ¿Para qué la formula? ¿Y con qué contenido y con qué propósito se hace? ¿Qué se está evaluando? Entonces, la evaluación se convierte, el símil que yo he utilizado es el símil del muñeco del ventríloco, del que hablábamos alguna vez aquí. Entonces, parecería que el muñequito está hablando, pero no, el muñequito lo único que hace es dar las respuestas que el ventríloco hace que aparezca en la boca del muñeco. Bueno, pero entonces venga, León. Eso que usted está planteando que es muy delicado y esperamos que a nuestros televidentes e internautas el tema los vaya conectando, porque aquí estamos hablando del alma de la sociedad. Sí. Fundamentalmente estamos hablando del alma de la sociedad. Uno se pregunta, bueno, pero si antes la formación, si la gente pensaba más que hoy, tenía más cosmovisión que hoy, ¿por qué, si la gente estaba mejor formada, entre comillas, permitieron esa misma gente que llegáramos a este estado de postración que tenemos hoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el dislocamiento? ¿Dónde está la ruptura? ¿Cuál fue la mano negra que llegó y se impuso y acalló todas esas cosmovisiones? Sencillo y claro. Se llama la crisis del capitalismo, que empezó con el inicio del año 70. Cuando la crisis del petróleo de los años 70. Que le adjudicaron al petróleo, que realmente tenía otras causas. Entonces, para resolver esas causas, empezaron a hacer unas cosas que llamaron políticas públicas. Y entonces esas políticas públicas descubrieron una cosa sencilla, y era que había que buscar rentas donde estuvieran. Y entonces todo se convirtió en fuente de rentas: el aire, el agua, el espacio electromagnético, la educación, la salud. Y entonces convirtieron todo en una fuente de rentas. Las carreteras, entréguele eso a particulares y le cobramos a todo el que pase por ahí. La salud, entreguémosle eso a particulares y le cobramos a todo el que pase por ahí.
la educación, entreguémosle eso a particulares y le cobramos a todo el que pase por ahí. Y entonces la educación se vuelve un negocio y la salud se vuelve un negocio. Y obviamente el agua se vuelve un negocio. Y lo que importa es que renten. Pero no me responde la pregunta. Pero yo digo, ¿por qué esos Sí. seres que estaban mejor formados permitieron Claro, que llegase a ese claro, estado? porque se tomaron unas decisiones de los centros de poder que están en el mundo y que la supieron hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se evalúa hoy? Se evalúa desde la OCDE, el Pacto de Bolonia, pero el Pacto de Bolonia inicialmente era una cosa que no era obligatoria, era si usted quería. Y entonces se convierte en un asunto terrible que se impone desde arriba y los estados se vuelven amanuenses de esas orientaciones. Entonces, hoy en día, la crisis que tenemos aquí, si uno escarba, encuentra adelante y uno dice, no, pues la culpa es el tipo de evaluación que está haciendo. Pero si uno pregunta, ¿por qué no se evalúan las pautas de evaluación? Es porque no se pueden evaluar, están impuestas. Y entonces, ¿usted las asume o no? Incluso hay recomendaciones que ya le hacen a los maestros que acaban de evaluar con esa cosa del video, etcétera. Le dicen, ni siquiera reclame, haga lo que tiene que hacer y hágalo bien. Haga lo que tiene que hacer, donde lo tiene que hacer, como lo tiene que hacer, y no hay problema. Pero su discurso, en mi opinión, siendo cierto, es un discurso medio paralizante. Quiero decir, no que usted esté invitando a la paralización, sino que es tan contundente la evidencia histórica que hay, que uno diría, pues no hay nada que hacer porque hay centros de poder que se imponen por encima de los estados, que se imponen por encima de las democracias, que se imponen por encima de la institucionalidad de la sociedad, y entonces mandan al garete, al carajo, toda la construcción que una sociedad haya hecho en lo educativo, o en lo de salud, o en lo cultural, o en lo deportivo, porque hay unas personas o instituciones que, sin haber sido elegidas, terminan mandando a los que hemos elegido en nuestros países. Y hay otras que no son tan, digamos, legales. Pero mire, lo mismo podríamos pensar de lo que pasó históricamente. Si hablamos del siglo XIII, XIV, la alta edad media. la gente diría, no, ese mundo no va para ningún lado. Es lo que diga el abad y lo que diga el Señor. Pero resulta que el mundo no se quedó en lo que dijera el abad y lo que dijera el Señor. Ahí aparecieron al interior unas discusiones. Apareció un señor que se llama Pedro Abelardo, diciendo cosas fundamentales. Y se vuelve a discutir lo que había dicho Platón y lo que había dicho Aristóteles. Y después se monta la autoridad sobre lo que había dicho Aristóteles, y cuando Galileo dice lo que dice, no, hombre, lo que usted está diciendo es como muy bonito, como muy riguroso, pero eso no puede ser cierto porque si no Aristóteles ya lo hubiera dicho. No se puede creer. Y lo que usted dice no se puede asumir porque lo que dice la Iglesia no es así. Entonces cualquiera pudiera decir, no, eso es paralizante, pero resulta que aparecieron después otros pensadores, apareció Rousseau y aparecieron otros pensadores, y entonces se dio esa pugna, esa lucha, la misma que tenemos hoy, con unas correlaciones de fuerzas similares. Pero entonces, a ver,
para explicarle a nuestros... Yo siempre estoy pendiente Sí. de que la gente pueda captar el discurso que nuestro entrevistado, en este caso Sí. usted, con nuestra ayuda, está tratando de poner sobre la mesa. Lo que nos está diciendo León, si le captamos bien, es que la evolución del mundo que conocemos hoy tiene historia. Claro. Y esa historia viene, para hablarlo desde la época de Cristo, para no irnos más atrás, después de la caída del Imperio Romano, por allá en los años 500 del siglo Siglo V. exactamente, después de Cristo, entró el mundo que se conocía en ese momento, en lo que se llamó una edad de oscurantismo, que se conoció como la Edad Media, que duró casi 1000 años. 10 siglos. Entre los años 600 y los años 1500 aproximadamente de nuestra era. Y allí casi que era un mundo paralizado, nada se movía, nada se discutía porque todo se asumía como verdad revelada y ahí estaba, punto. Dice entonces León que surgieron al final de esa Edad Media, No, en todo el proceso se acumuló un pensamiento, lentamente. se fue acumulando. Y ya al final se entra en una cosa que llama el renacimiento, que es la bisagra. Esa, Con años 1600, 1700 hasta los 1800, que es, digamos, lo que él llama la bisagra. Con respecto a la llamada edad moderna, que es el capitalismo. Correcto, y ahí surge el capitalismo, es lo que Eso. estoy intentando llegar. Entonces, en los años 1800 comienza a surgir el capitalismo con la invención de la máquina de vapor, con los ferrocarriles, se crea lo que llamaba Peter Drucker una nueva geografía mental en la humanidad, porque el hombre, decía Peter Drucker, hasta los años 1800, en toda la vida de un ser humano, no alcanzaba a alejarse del lugar de nacimiento más allá de 10 kilómetros, el que era muy aventurero, porque no existía ningún tipo de locomoción. Cuando nace la máquina de vapor y nace el ferrocarril, el ser humano descubre que se puede mover de donde nace 100, 200, 300 kilómetros, que eso era como ir hoy de aquí a Marte, en proporción. Bueno, entonces entramos al capitalismo que va de los 1800 a hoy. Por lo tanto, lo que yo estoy tratando de concluir con su discurso es que usted nos está diciendo que estamos alistándonos a un nuevo cambio de era. O sea, vamos a pasar del capitalismo a otra cosa que no sabemos cómo va a llamar. A una nueva sociedad donde la opresión y la miseria no sean posibles. Porque lo otro es lo que hoy existe. Para que unos poquitos acumulen, todos los demás tienen que llevar del bulto. Entonces, en ese ordenamiento que hoy en día, para que vengan unos señores y se lleven un montón de plata, de renta, entonces vienen y dejan los páramos vueltos nada, y se van. Y se meten en la minería de cielo abierto y vuelven todo, lo liquidan, y se van y no queda nada. Y entonces se monta un gran negocio y dice, no, tranquilos, que es que nos van a dar una platica para resolver cosas ellos. Nos van a dar regalías. Nos van a dar regalías. Esa es la misma operación del tipo que vende un riñón para comprarse una máquina de diálisis. Qué buen ejemplo ese. Eso es. Explíquelo un poquito mejor para que lo podamos entender. Sí. Es decir, cuando a usted le dicen que fresco que con las regalías le van a resolver 2 o 3 problemitas, Le van a hacer 3 escuelas y una carretera. etcétera. Con eso no compensan el daño ecológico. Ojo, ya el problema agrario en este país ni siquiera es el problema de la propiedad de la tierra, que sigue siendo un problema clave. Aquí sigue habiendo pequeños campesinos, pequeños propietarios, grandes latifundistas de diferentes orígenes. Y entonces el problema de la propiedad de la tierra sigue existiendo. Pero el problema agrario aquí en este momento tiene que ver también con el uso de la tierra.
cómo se está usando la tierra y cómo se están llevando de calle las culturas de los pueblos que están asentados en esos territorios. Que hay un problema de territorios gravísimo. Y entonces las multinacionales están lucrando. Y entonces dan unas pequeñas regalías. Y no queda nada. A los pocos años se van y queda el desierto. Y entonces nos dicen, no, con las regalías. Entonces, yo pongo el ejemplo, que además no es mío, lo escuché en algún lado. Entonces sí, claro, usted está haciendo el negocio del tipo que vende los riñones para comprar una máquina de diálisis. Qué buen ejemplo ese. Vendemos el riñón para comprar la máquina de diálisis con la que nos van a limpiar el riñón. Y ni siquiera que nos queda. Ni siquiera el riñón, los riñones. Sí, pero ya no nos queda y no uno, porque Claro, ya vendimos el claro, otro. claro. Bueno, pero esa reflexión que usted está haciendo, León, me lleva a preguntarle otra cosa. Yo le estoy sacando a usted el tema original que teníamos, pero es que esto es muy apasionante. Entonces, si su tesis, la hipótesis de la que usted está partiendo es que estamos ante el umbral de un cambio de era, un cambio de modelo social y económico, que es el capitalismo tal como lo hemos conocido, entonces la fórmula no es tampoco el socialismo y el comunismo como lo conocimos, o como nos lo vendieron, porque ni uno ni otro funcionaron, para decirlo de manera rápida. ¿Qué se presume que va, en su opinión, qué se presume que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la tendencia de esa nueva organización social humana que va a nacer de esta crisis en la que estamos? Yo en eso sí soy, comillas, ortodoxo. Es decir, un viejito barbudo judío alemán escribió un libro muy importante que se llama El Capital. Y en ese libro él mostraba las contradicciones internas de esta sociedad. Y mostraba cómo esas contradicciones llevaban y derivaban en procesos. Pero también mostró que allí hay una intervención consciente de los sujetos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se producen las crisis? No es por el petróleo, no es por no sé qué, no es por la cosa inmobiliaria, no, esos son simples manifestaciones de la crisis. La crisis se da simplemente, en palabras de él, porque hay una tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Se va para el piso. Entonces, intentan resolver ese problema con ganancias extraordinarias, legales e ilegales. Por eso convirtieron en renta todo este tipo de cosas. Entonces él muestra esas contradicciones y muestra cómo eso va a agudizar cosas. Como otros habían mostrado las contradicciones al interior de la sociedad feudal de la que estábamos hablando. Y antes se había visto la contradicción entre el orden de los caminantes, los nómades, y la formación de la polis. Entonces, esa contradicción se sigue dando ahora. Entonces, hay unas lógicas internas del capitalismo. Sí, pero profundas, eso que llegan a una crisis. Eso que desde el punto de vista de lo que es el planteamiento económico, que es lógico, tuvo un desarrollo político en un modelo de poder, de organización del Estado y de la sociedad que se ha conocido como el comunismo y más suavemente como el socialismo, que a la postre, históricamente en este siglo y medio, digámoslo, de intentos de consolidación, no ha funcionado todo lo bien que teóricamente parecía que iba a funcionar. Yo le devuelvo la pregunta. Usted hizo ahora reseña de eso. ¿Cuánto duró la Edad Media? 1000 años. 10 siglos, ¿no? 1000 años. Sí, 1000 años. Pero 1000 años. ¿Cuándo empezó a plantearse el horizonte de la nueva sociedad? Desde muy el temprano. Renacimiento. No, desde antes. Ah, bueno, sí. Fue toda una acumulación. Correcto.
Y luego de muchos siglos, entonces se tomaron la Bastilla. Pero después de la toma de la Bastilla hubo retrocesos. Vino el gobierno de Termidor, el gobierno del Directorio, y a Robespierre le cortaron la cabeza. Al incorruptible, que llamaba Robespierre, el dirigente de la Revolución Francesa. ¿Cuánto lleva históricamente las posibilidades de esa nueva sociedad como se ha planteado? ¿Cuánto tiene la Comuna de París? Sí, pero León, permítame, le insisto, recuérdese que estamos hablando Sí. para el gran público, Sí. pero lo que yo le quiero, lo que estoy tratando de motivar en ustedes es que nos Sí. ayude a aclarar. Estos muchachos que están detrás de cámaras son jóvenes, Sí. de 23, de 25 años, No conocen esa historia. que no conocen esa historia porque ni en la escuela... Además se la negaron en la escuela. Exactamente, en la escuela se la negaron. Pero además el ambiente de comunicación, el ambiente de información que hay, no es proclive a que ellos se animen a buscarla. Pero tampoco podemos negar que porque ellos sean, entre comillas, ignorantes, sin que eso suene peyorativo, de esa historia, ellos sean ignorantes e inocuos para la nueva historia que tienen que construir para sus vidas. Claro. Entonces, lo que yo estoy tratando de plantearle a ustedes, ¿qué le decimos a estos muchachos, a estas generaciones que están hoy en los 20 y los 30 años y que son los que definitivamente cuando usted y yo ya estemos o en los cuarteles de invierno o en las fosas del cielo o del infierno, ellos van a estar aquí? ¿Qué les planteamos a ellos? Porque ya no se les puede hablar, ¿cómo se llama? Binariamente, o es capitalismo o es comunismo. A ellos hay que hablar de otra manera, porque ellos tienen otra lógica, otra manera de pensar. No, lo que hay es un desafío de la formación de nuevos sujetos, porque sin sujetos la historia no transcurre, y sujetos individuales y sujetos colectivos. En un ejercicio sencillo y simple, los trabajadores les han denegado muchas cosas y en este momento todo el mundo está tercerizado. Porque el trabajo como existía ya no existe. Lo han venido desmontando. Incluso con un agravante, y era que muchos de los trabajos que hacía la gente que era propiedad del pueblo, propiedad de las masas, ha sido expropiado. Y entonces usted en este momento, por ejemplo, ningún talabartero, ningún carpintero puede ejercer la carpintería porque la haya aprendido con el papá o en el taller de la esquina, sino que tiene que llevar el certificado. Que ahí está el negocio. Está el negocio. Eso sí es muy importante. Yo quisiera parar un momentico allí. Muchos de ustedes que nos están viendo en este programa o son plomeros, o maestros de obra, o talabarteros, o metalisteros, con mucha experiencia, grandes constructores de cosas, pero nunca estudiaron ni en el SENA ni en ninguna entidad y hoy no pueden ejercer. No pueden ejercer porque les están pidiendo la patente. Porque, o sea, que paguen por entrar. Claro, que paguen por el permiso para hacer. Por el permiso para hacer. Ni siquiera para saber ya. Entonces, ese nuevo esquema, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de todas maneras la gente sigue aprendiendo. Y entonces, y sigue dando peleas. Por ejemplo, la pelea por la salud. Entonces, por ejemplo, la ley 100 pone un marco. Entonces, nos tenemos que seguir aguantando la ley 100 y que entonces todos los días salgan a explicarnos por qué la niñita de 12 años que tenía cáncer linfático, la EPS no le autorizó el cambio de médula. Sencillo y claro, porque es que esa vaina vale 500 millones de pesos. Y si la muchachita se muere, él se ahorra la plata, el intermediario. Así de claro. Porque vos tenés derecho a enfermarte si tenés con qué pagar. Porque la salud es un servicio público, porque la educación es un servicio público. Si usted no sabe qué es servicio público, coja un taxi a la salida.
eso le aclara el concepto. Usted lo puede usar si tiene con qué pagar. Entonces, ese esquema plantea unos niveles de resistencia de la gente contra eso. Y eso se acumula. Eso es. León, en esta última parte de la entrevista, yo quiero pedirle a usted que a partir de ese contexto analítico en el que usted nos está hablando, trate de mostrarnos, hable como si fuera para sus alumnos. Sí. Estos muchachos que tenemos aquí detrás, ¿qué les propone? Díganos 2 o 3 cosas que usted crea que hay que empujar como sujetos sociales, que hay que tratar de llevar, que la sociedad llegue a esa playa. Sí, inicialmente es una cosa que la gente llama resistencia, que el concepto de resistencia tiene muchos bemoles y es muy mal leída. Simplemente es esto, mientras el capitalismo exista, nos van a fregar lo más posible. El intento es que mientras el capitalismo exista nos frieguen lo menos posible, nos afecten lo menos posible. ¿Y qué deben hacer las nuevas generaciones para...? Toca organizarse, toca reivindicar los derechos, toca señalarlos, ¿no? Pero toca pensar también de tal manera que podamos cuestionarlo de fondo. Por ejemplo, ¿de dónde salen esas políticas públicas? ¿Ya? Y toca organizarse, no hay otra manera. Eso es lo que la humanidad siempre ha hecho, siempre, no es ahora, siempre. Es lo que hizo la humanidad. Sin Espartaco el mundo no hubiera sido lo mismo, pero el tipo se organizó y le hizo lo que le tocaba hacer en su momento. Pero Pedro Abelardo también se organizó y pensó en colectivo. El problema es que aquí quieren que seamos individuos individualizados, individualistas. O sea que su tesis es que el próximo paso también requerirá organización colectiva, y no mero surgimiento de individualidades extraordinarias. Eso. Obviamente que hay individualidades extraordinarias que no se pueden negar, que jalonan procesos. A ver, vamos para allá, porque hay que tratar de cerrar el concepto. Usted está diciendo algo que es muy poderoso. La humanidad históricamente ha propiciado los cambios sustentados en su capacidad de organización colectiva. Eso. Ahora se nos está vendiendo un paradigma, y es que no es necesario la organización colectiva. Que usted individualmente Que hoy haga. puede usted volverse un Bill Gates, o un Steve Jobs, o un Zuckerberg, o un James, o un Falcao, o un cualquiera de estos figuras extraordinarias por sus talentos, sin necesidad de que haya tejido social, que haya tejido organizativo. Esa es su tesis, claro, que hay que renunciar a ello. Claro, y lo claro es esto. ¿Por qué hay James? Pues James hay porque hay equipos. Así de claro. Entonces, sí, hay desarrollos individuales muy importantes y muy potentes, pero no hay construcción de sujetos individuales sin los sujetos colectivos. Entonces es un problema de la organización, porque lo que nos están diciendo es: renuncia a la organización usted solo, además luchando contra los demás. Además la pérfida tesis de la competencia. Usted es competente si derrota a los demás. Y usted tiene un mejor sueldo si usted demuestra que todos los demás no le llegan a usted a la cintura. Entonces usted tiene el mejor sueldo. Y entonces te ponen siempre curvas. Entonces, ¿cuántos maestros vamos a ascender? Los que permita el presupuesto. Claro, los mejores, nos van a decir. Pero resulta que si uno va y mira cuál es el mejor no es el mejor, no es el que piensa, sino el que hace lo que lo mandan a hacer. Es decir, la perpetuación de esto que hay.
León, su tesis es muy interesante, es muy polémica para muchas opiniones y yo necesito proponerle que en otra avenida que usted tenga, Cali, me acepte una segunda invitación porque yo quiero desarrollar una segunda parte de este tema y es el cómo hacer esa nueva propuesta organizativa. No, y partiendo de desmontar mitos como este, que lo que pasa es que estos muchachos son nativos digitales. Correcto. Y que por lo tanto, y resulta que la tesis de los nativos digitales es una estafa. Y hay otras estafas circulando por ahí. Bueno, entonces usted se va a comprometer conmigo a que cuando tenga oportunidad de volver a Cali, se va a dejar invitar para desarrollar una segunda parte de este tema. Aquí estamos hablando con el maestro León Vallejo Osorio. Él lleva más de 40 años ejerciendo el papel de educador, pero no solamente ha estado haciendo la clase en el aula, sino que ha estado pensando lo que hace como docente y ha escrito y ha hecho investigaciones y se ha problematizado sobre su quehacer, porque él es de los que cree que el papel del educador no termina en el aula de clase, sino que trasciende en la gestión social que sea capaz de hacer ese sujeto que un día pasó por su compañía para ayudarle a abrir los ojos, para ayudarle a abrir la mente, para ayudarle a comprender las nuevas ideas que requieren para su propia construcción y la de su colectividad. La esencia del discurso de León es que no puede haber construcción social exitosa únicamente basada en el poder y en la capacidad del individuo. Esa construcción social será exitosa y coherente si somos capaces de jugar como equipo para que nos empujemos todos a salir a ese nuevo estadio. Los esperamos en una próxima compañía con León Vallejo y a usted le agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación y en este canal están haciendo una excelente tarea haciendo que la gente piense. Muchas gracias. Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere.